Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 51. Notas de Fu 2. Oye, este es un capítulo de Notas de Fu, que incluye todos los personajes nuevos, excepto Junken y Nara. Hay algunas razones para ello. En primer lugar, parece demasiado pronto. Hace apenas unos capítulos di una larga lista de sus habilidades y formas, y parece repetitivo hacerlo de nuevo. También quiero darles a esos dos una nota de Fu completamente separada para ellos solos, debido a lo variada que es su peculiaridad. Así que piensen que Fu escribió todo esto, justo antes de que aparecieran. Ah, y por supuesto, como ocurre con todos los capítulos de Notas de Fu, este no será editado. Fukunoko Midoriya Fukunoko o simplemente Fuku como ella misma se llama, es una niña de 8 años con cabello morado. Ella es el segundo miembro más misterioso de la familia. El primero es Mu, hablaremos más sobre él más adelante, y el tercero es Eri. Ella permanece en su habitación casi constantemente, y solo sale por la noche para colarse en la cocina. Solo he interactuado con ella en persona una vez y no fue muy bien, así que me evita. Incluso ahora que ha comenzado a salir de su habitación con más frecuencia, con una sudadera especial que le cubre la cara, sigue manteniéndose alejada de mí. Sigo buscando una manera de compensarla. Pero por lo que he oído y visto, se asusta con mucha facilidad y es extremadamente paranoica, por lo que no sale de su habitación. Y también se menosprecia a sí misma mucho. Aunque he oído que está mejorando y se asusta menos. Su quirk se llama gas del miedo. Fukunoko puede emitir un gas de su piel que hace que casi todo aquel que lo respire alucine sus peores miedos. Es lo suficientemente malo como para volver loca a la gente. Aunque se desvanece rápidamente, la parte peligrosa es que este gas explota de ella cada vez que entra en pánico, lo cual es mucho. Una vez más, ha estado trabajando en ello con su padre, pero sigue siendo muy aterrador. Nota. Su don no funciona con los no muertos, en otras palabras, conmigo. Kai Midoriya Kai es muy interesante. Mide 12 metros de alto, tiene 3 cabezas enormes, 2 alas, 2 piernas y ningún brazo. Su cuerpo es como el de una serpiente combinada con un dragón y está cubierto de enormes escamas verdes. También su sangre es venenosa. No sé qué tan fuerte es, pero Izuku acaba de decir que es muy fuerte. Kai puede hablar, ver y hacer todo lo que hacemos con una cabeza usando las 3 suyas, pero no tiene 3 personalidades separadas, solo una. Como tampoco tiene manos, tiene que usar la cabeza para agarrar cosas, lo que a veces puede salir mal. Uno pensaría que causaría mucho daño a las personas o cosas que lo rodean, pero en realidad Kiba es mucho peor que él. Kai es muy gentil y amable. Y siempre intenta ser extremadamente cuidadoso, lo cual es bueno porque es muy grande. Puede resultar extraño verlo tan grande y saber que solo tiene 7 años. Me confunde como una hidra de literalmente 40 pies y sin manos puede hacer menos daño cuando intenta levantar algo que Kiba. Otoko Midoriya Otoko tiene 7 años y su cuerpo parece estar hecho de algún tipo de musgo extraño. Pero en realidad no es musgo. No sé muy bien qué es. Es como una fusión de carne y musgo. También es alto. Muy alto. Es como el doble de alto que Izuku. Y tiene este extraño tentáculo en la cara. Y ojos saltones. Eso lo hace más aterrador, lo que se relaciona con su peculiaridad. Todo lo que siente miedo, arde con el toque de Otoko. O mejor dicho, si sientes cierto miedo y tocas a Otoko, de repente te prenderás fuego. Lleva una capa especial sobre su cuerpo para que la gente no lo toque, aunque puede hacerlo lucir un poco más aterrador porque oscurece su rostro.
Otoko es bastante dócil y le gusta el silencio. La mayoría del tiempo está en el invernadero, la biblioteca, la sala de arte y, ocasionalmente, en la piscina cuando no hay demasiada gente alrededor. Puedo entenderlo. También es notable que no puede prender fuego a Sansan, probablemente porque es un líquido. Midoriya bueno, nunca he visto a Nu. Es como Fukunoko, no le gusta hablar con la gente. Pero, al parecer, le gusta estar rodeado de gente. La peculiaridad de Mu es complicada. Su padre dijo que le permite pasar a otro estado o realidad donde nadie puede verlo ni tocarlo, pero él puede ver a otras personas y puede atravesar objetos. Es un fantasma. Básicamente es un fantasma. Y le gusta andar invisible y simplemente mirar a la gente, según dice su padre. Ah, y algo importante. Todo lo que entre en ese otro estado de realidad comenzará a desmoronarse bastante rápido. Incluso Mu eventualmente comenzará a desmoronarse, pero eso lleva mucho más tiempo. Yonda Midoriya Yonda es la máxima destructora de la privacidad y lo acepta. Ella es una niña de 9 años con cabello rosado y rizado. Su don reemplaza su capacidad de escuchar y hablar con sonidos, con la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas y hablar en sus mentes. Y no puede desactivarlo. El aprendiz sigue funcionando de forma muy similar a la audición y el habla normales. Tiene el mismo rango y, si le tapas los oídos y evitas que mueva la boca, no puede oír ni hablar. Lo cual es extraño porque su don atraviesa las paredes. Tal vez sus orejas y boca sean como antenas o algo así. Porque si simplemente le cubres la boca, puede seguir hablando usando su don, pero tienes que impedir que su boca se mueva para silenciarla. Lo mismo con sus orejas, no puedes simplemente poner tus manos sobre ellas para detenerlas, tienes que taponarlas para que no puedan oír. En términos de personalidad, ella tiene dos caras. Un lado es absolutamente malvado y usa su don para manipular a la gente. Kiba ha sido víctima de esto varias veces, y digamos que Yonda nunca ha tenido que levantar nada pesado por eso. Aunque el mal es una exageración. En su mayoría son cosas menores. No hace esto a menudo, pero si quiere que algo o alguien haga algo, logrará que lo hagan. Aunque los momentos en que hace esto son bastante raros. La mayor parte del tiempo es bastante agradable. Usa su don para intentar ayudar a la gente con sus problemas. Interrumpe las peleas entre Kiba y quien quiera que Kiba haya enojado ese día. Yokosuka Midoriya Kyosei vive dentro de mí. Sí, has leído bien. Kyosei es una masa negra viviente que tiene alrededor de 1 año. Es similar a Sansan, pero más pegajosa y negra. Su don le permite entrar en el interior de las personas y, básicamente, convertirlas en su hogar. Esto se llama vínculo y tiene ventajas y desventajas para la persona en cuyo interior se encuentra, llamada anfitrión. La ventaja es que le da al anfitrión superfuerza, velocidad, durabilidad, etc. También le permite usar el cuerpo de Kyosei como armadura o arma. Cabe destacar que le permite fabricar tentáculos que pueden extenderse unos 9 metros. La desventaja es que te vuelve loco al potenciar tus emociones y finalmente te mata al comerse todo tu interior. Así que para la mayoría de la gente realmente no vale la pena. Excepto yo, cuyas emociones están casi muertas y cuyo interior se regenera constantemente. Así que obtengo todos los aspectos positivos y ninguno de los negativos. Bueno, a excepción de la debilidad de Kyosei, fuego y sonidos muy fuertes, todavía tengo que tener cuidado con eso. En cuanto a personalidad, es como un bebé. Literalmente, tiene como 1 año. Lo único que quiere es comer y que yo esté activa. Eso sí, sabe entender a la gente y tiene inteligencia, así que algún día tendrá más personalidad. Netsu Midoriya Netsu es un niño de 7 años que está constantemente en llamas. Su don le permite emitir fuego y dispararlo como Endeavor, al mismo tiempo que lo hace inmune al fuego.
Es extremadamente poderoso y un día será más poderoso de lo que Endeavor jamás podría ser. La desventaja es que, si bien es inmune al fuego, sus pulmones no lo son al humo ni a la falta de oxígeno. Resulta que el fuego es bastante malo para la respiración, por lo que si hace demasiado fuego en un área cerrada, se asfixiará. Además, su don es increíblemente difícil de controlar, por lo que es casi imposible que pase un día sin prender fuego a algo y es bastante fácil que pierda el control cuando ataca. También puede usar su quirk para volar, aunque debido a su dificultad para controlar su quirk, a menudo se estrella contra las cosas cuando lo intenta. En cuanto a la personalidad, Netsu se parece mucho a un protagonista de anime. Es simple, le gusta pelear y comer. Aunque, al parecer, tiene interés por el arte, cosa que no vi venir. Lista de los más poderosos actualizada 1. Sansan. Sigue siendo muy poderoso y difícil de herir. 2. Yami. Realmente subestimé lo que Yami podía hacer. La cantidad de energía negativa que puede obtener con solo estar en la ciudad durante unas horas es una locura, y los tipos de green que puede crear se vuelven cada vez más extraños y poderosos. Se vuelve más fuerte cada día. Es muy posible que pueda ser más poderoso que Sansan, pero lo estoy poniendo más abajo porque si realmente logras llegar a él a través de todos los Grimm, realmente no puede luchar por sí mismo. 3. Kai barra Kiba barra Netsu. Es difícil decir quién es más poderoso aquí. Todos tienen ventajas y desventajas, pero, en términos generales, tienen más o menos el mismo poder. 4. Yo y Kyosei. Gracias a Kyosei me he vuelto mucho más fuerte. Combinado con mi regeneración, es muy difícil luchar contra nosotros. Aunque mi regeneración aún es limitada, y el fuego y los ruidos fuertes pueden hacernos daño. 5. Shiruko. Tiene muchos de los mismos poderes que yo ahora si reemplazas los tentáculos con telarañas, excepto que creo que ella sigue siendo un poco más fuerte y rápida que yo. Pero yo me regenero y ella no, así que va un puesto más abajo. 6. Kei barra Mu. Me resulta muy difícil ubicar a estos dos, ya que no tienen ninguna habilidad real para luchar, pero sus dones pueden ser una victoria instantánea en muchas situaciones. Si alguno de ellos te toma por sorpresa, ganan básicamente a menos que tu don se oponga de alguna manera. Pero a Mu puede resultarle difícil atraer a la gente a su reino, y si puedes acercarte a Kei sin mirarla, puedes vencerla con bastante facilidad. 7. Fukunoko. Su gas se disipa muy rápido y tiene un alcance muy corto. Pero si lo inhalas, estás en problemas. 8. Eri. Puede matarte con solo tocarte, pero tiene que acercarse a ti. También puede curar a la gente, con el tiempo. Todavía tiene que trabajar en eso. 9. Otoko. Igual que Eri, pero el toque de Eri te matará al instante y definitivamente, pase lo que pase. Pero Otoko primero tiene que hacerte sentir miedo de él, e incluso entonces, si te toca, te prenderá fuego, lo que probablemente te matará, o tal vez no. Además, no puede curar a las personas. 10. Yonda. No es exactamente una habilidad de combate, pero probablemente podría usarla para ver cuál es la estrategia del oponente. No es mucho, pero es algo. 11. Kyoku. Nuevamente, no es exactamente una habilidad de combate. No se puede usar muy bien en una pelea. Lista de historias trágicas. 1. Eri. 2. Sansan. 3. Kei. 4. Fukunoko. 5. Yo barra Kiba barra Yami. Empate. 6. Kyoku. 7. Papá. 8. Yonda. 9. Shiruku barra Kai barra Otoko. 10. Kyosei. Volvió loca a su madre por accidente y la mató, pero no comprendió lo que estaba pasando y todavía no lo entiende. Es un bebé, así que tendremos que ver cómo le afecta eso en el futuro. 11. Mu. No sé cuál es su historia de fondo. Está bien. Bueno, eso es todo.
Probablemente les daré a Nara y Hunk en sus notas de Fu después de una docena de capítulos más o menos. De todos modos, por favor revise y tenga un buen día. Jesús David para Baviera Ibarra. Capítulo 52. Caída problemas de dinero. Era temprano por la mañana e Izuku estaba en su escritorio haciendo papeleo. A Izuku le gustaba levantarse muy temprano, para poder hacer las cosas antes de tener que preparar el desayuno. Los trámites que estaba realizando en ese momento no tenían nada que ver directamente con los niños, o los daños que causaban. Esta montaña de trámites en particular que estaba haciendo era para asegurar ingresos. Ahora uno pensaría que, siendo Izuku una persona humilde, desinteresada y además extremadamente rica, el dinero sería lo último en lo que pensaría. Sin embargo, Izuku se dio cuenta de que la mayor parte de su dinero provenía del gobierno. Ya había gastado la mayor parte del dinero de agradecimiento por acabar con la Yakuza, y su madre y el gobierno eran las únicas fuentes de ingresos que tenía. Y ninguno de ellos era necesariamente confiable. La empresa de su madre iba bien, pero en algún momento eso podía empeorar. Y el gobierno era conocido por estafar a la gente. Y aunque él estaba seguro de que no podían hacerle eso a él, viendo que su contrato decía que mientras él se hiciera cargo de cualquier que ellos debían darle dinero, había oído historias de personas más seguras que él a quienes les habían quitado la alfombra debajo de los pies y nos habían dejado sin nada. Ahora compare eso con la cantidad de dinero que necesitaría gastar para mantener esta operación en marcha, si el gobierno dejara de apoyarlo. El costo de la comida, el costo de mantener la enorme casa en la que viven, el costo de reparar la enorme casa en la que viven, el costo de arreglar el terreno alrededor de la casa cuando se dañaba demasiado. El costo de pagar a los empleados y mantener sus beneficios, cuando finalmente los recibió. Y el costo absolutamente enorme que vino con mantener todas las necesidades especiales de los niños, como la sangre de Kiba, las viseras de Kei, los químicos de Sansan, la ropa y los artículos ignífugos de Netsu, la habitación especial de Fukunoko, los antídotos para el gas de Fukunoko, todo de Kai. Y esos costos solo aumentaron con cada niño que acogió. Pero eso era solo el costo de lo esencial. Izuku quería darles a estos niños la mejor vida posible, lo que incluía comprar muchos videojuegos, juegos normales, equipos deportivos y equipos de entrenamiento. Además de pagar por todas las cosas que venían con los intereses personales de cada niño, como el equipo de transmisión de Kiba y el equipo de costura de Shiruko. En resumen, Izuku necesita ser rico en todo momento para que esto funcione. Así que, cuanto más ingresos tenía, mejor se sentía Izuku. Por supuesto, estaba la sangre de Eri. Si bien ese dinero también provenía del gobierno, Izuku estaba mucho más seguro de que el gobierno continuaría. ¿Por qué? Porque les ahorró un montón de dinero. Como ya se ha dicho, el coste de cuidar de un que era muy elevado, y el de los de nivel 2 era aún mayor. Es decir, a menos que Izuku aumentara el precio de la sangre de Eri en un 300%, se ahorrarían muchísimo dinero. Luego estaba la forma más convencional en que los ricos se hacían más ricos. Invirtiendo. Esto, como era de esperar, le proporcionó a Izuku mucho dinero. Y luego estaban los medios más especializados que involucraban a sus hijos. Shiruko a menudo tenía un montón de telarañas sobrantes y ropa desechada o sin terminar hecha con esas telarañas, que la chica araña consideraba basura. La mayor parte del mundo no compartía esa opinión, ya que desde que la gente empezó a obtener donaciones que les permitían hacer telarañas, la ropa hecha con esas telarañas se había convertido en artículos de lujo, que se vendían a precios muy altos. Esto, combinado con la rareza general del material, hacía que vender grandes cantidades de telarañas producidas con donaciones le hiciera ganar a alguien una cantidad muy generosa de dinero.
Por supuesto, Izuku le pidió permiso antes de hacer esto, pero como era de esperar, Shiruku no tenía ningún problema con que su padre vendiera su basura. Los restos de Fu también eran algo que vendía a veces. Algo que descubrió sobre Fu es que el niño no podía comerse las partes de su propio cuerpo. Su cuerpo literalmente las rechazaba y las vomitaba. Entonces, cada vez que alguien lo desmembraba, lo despedazaba, o cualquiera de las diversas cosas que se le podían hacer al niño que darían como resultado que sus partes del cuerpo fueran arrojadas por todos lados, Izuku a menudo se quedaba solo con pedazos de carne humana y litros de sangre. Guardaba la sangre para Kiba, y a veces guardaba la carne para Shiruku, pero ocasionalmente le quedaba tanta que simplemente la vendía en línea, donde luego iba a parar a personas con peculiaridades devoradoras de carne. Todos estos métodos requerían, por supuesto, mucho papeleo, que era lo que estaba haciendo ahora. Izuku apoyó la cabeza sobre el escritorio por un momento y cerró los ojos. No necesitaba dormir, se dijo a sí mismo, su cuerpo no le gritaba que volviera a la cama, se dijo a sí mismo. Estaba bien, se dijo a sí mismo. Abrió los ojos, miró el reloj y suspiró. En 5 minutos tenía que preparar la comida, lo que significaba que tendría que terminar con el papeleo. Izuku respiró profundamente y rápidamente se puso a trabajar. Hoy sería un día ajetreado. Necesitaría mucho café. Lecciones de la mañana. Muy bien, todos, por favor entreguen sus tareas, les dijo Izuku desde detrás de la puerta de su maestro. Escritorio. Frente a él estaban Eri, Kei, Kiba, Fu, Kyoku, Shiruku, Yami, Otoko, Yonda, Netsu y Ken, todos en escritorios frente a él. Después de alimentar a todos en la casa, llegó la hora de la clase. Algunos de los niños estaban más entusiasmados que otros, y con eso, quería decir que Kiba y Ken realmente no querían estar allí. Hablando de gente que no está presente, Izuku había decidido que Fuku, Kai, Mu y Nara no necesitaban asistir. Fuku no estaba allí por razones obvias. Probablemente no sería capaz de permanecer consciente en una habitación con tanta gente, y mucho menos de aprender algo. Tendría que darle clases particulares más adelante. Kai tampoco estaba aquí por razones obvias, y Izuku nuevamente le daría lecciones privadas. El caso de Mu era prácticamente el mismo que el de Fuku. Por último, Nara no estaba allí simplemente porque no lo necesitaba. En pocas palabras, estaba un nivel por encima de todos los demás niños en términos de estudios, y todavía estaba decidida a estudiar y aprender aún más por su cuenta, por lo que Izuku simplemente la dejó a su suerte por ahora, para gran disgusto de su hermano. Hablando de Ken, no era tonto, pero estaba claro que la mayor parte de su inteligencia estaba dedicada a descubrir formas de luchar contra la gente, más que a actividades académicas. Esto se podía ver por el hecho de que todos los demás habían traído sus tareas al frente, excepto él y Kiba. Izuku suspiró. Ken, Kiba. ¿Por qué tu tarea no está aquí con la de los demás? Oh, lo olvidé. Ken obviamente mintió. Ja. Pensar que puede ser tan tonta. Conserje, me disculpo por la desaparición de mi tarea, pero tengo una explicación perfectamente razonable. Kiba se aclaró la garganta. El Grim se la comió. Yami levantó una ceja. Están mintiendo. Ken lo ignoró y Kiba lo olvidó. Yonda le dijo. Ambos niños llamados inmediatamente se giraron hacia Yonda y la miraron con dureza. Me lo imaginé, pero gracias, Yonda. Izuku se pellizcó el puente de la nariz al sentir que le venía un intenso dolor de cabeza. Ustedes dos, nos vemos después de clase. Los dos parecían muy disgustados, y seguían fulminando con la mirada a Yonda, que parecía increíblemente presumido.
Muy bien, hoy aprenderemos sobre biología, les dijo Izuku, y presionó un botón en un control remoto, y la pizarra se dio vuelta, convirtiéndose en una pantalla grande. Y para hacerlo, veremos un programa llamado Cells at Work. Izuku hizo todo lo posible para asegurarse de que sus clases fueran divertidas y se esforzó mucho en planificarlas, porque, después de todo, ¿cómo podía esperar que los niños se esforzaran si él no lo hacía? 4 horas después. La clase ya había terminado. Por supuesto, sus clases eran mucho más cortas que la mayoría de los días escolares, debido a que eliminaba toda la información superflua que las escuelas se veían obligadas a enseñar a los niños sin ningún motivo. También ayudaba el hecho de que todos vivían en la misma casa, por lo que si alguien tenía alguna pregunta, podía acudir a él. Sin embargo, aunque la mayoría de los niños se fueron, quedaron dos. Kiba y Ken, que lucían muy infelices. Empecemos con Kiba. Izuku decidió que ir de uno en uno sería mejor. Más preciso y le permitiría centrarse más en ciertas cosas. Kiba, sé que no te olvidas de hacer estas cosas a propósito. Pero también sé que la razón por la que sigues olvidándolas es porque no crees que sean importantes. Pues no lo es. Kiba hizo pucheros y se cruzó de brazos. Sí, si vamos a ser héroes entonces no necesitaremos hacer ninguna de estas estúpidas matemáticas, argumentó Ken. Ustedes dos se dan cuenta de que para ingresar a cualquier escuela de héroes tienen que aprobar un examen escrito, ¿verdad? Señaló Izuku. Ambos abrieron los ojos y parecía como si les hubiera dicho que tenían una enfermedad terminal. ¿Qué? Ambos gritaron. Sí. Es un examen con una variedad de temas, desde matemáticas hasta ciencias e historia, explicó Izuku. Y no importa cuán poderoso sea tu don o cuán bien te vaya en el examen práctico, si no apruebas el examen escrito, entonces no ingresas. Eso es muy patético. Gritó Ken en protesta. ¿Por qué importa si somos buenos en matemáticas y ciencias y todo eso si somos fuertes? Eso es ilógico. Objetó Kiba. ¿Están seguros de eso? Les preguntó Izuku. Kiba, sabían que si golpean el aire con la suficiente fuerza y rapidez, pueden disparar una ráfaga de aire. O pueden patear el aire debajo de ustedes para impulsarse, lo que significa que básicamente podrían volar. Los ojos de Kiba se abrieron de par en par una vez más, esta vez con asombro en lugar de horror. ¿En serio? Izuku asintió. Así es. All Might lo hace todo el tiempo, ¿y quieres saber cómo lo descubrió? Aprendiendo física y ciencia. Si quieres ser el número 1, entonces no solo tienes que aprender a controlar tu don, sino también aprender cómo interactúa con el mundo que te rodea. Y eso significa aprender cosas como matemáticas y ciencia. Luego se volvió hacia Ken y le dijo, y tú deberías estar especialmente motivado para aprender matemáticas porque tu peculiaridad tiene un límite de tiempo. PSH. ¿Qué importa eso? Acabaré con todos los villanos antes de que se acabe mi tiempo. Dijo Ken con arrogancia. Ken, ambos sabemos que eso no siempre es posible. Izuku suspiró y se tomó un momento para pensar en algo. Está bien, Ken, si puedes resolver este problema de héroe, entonces te excusaré de las clases. Ken respondió. ¿En serio? Izuku asintió. Muy bien. Adelante. Desafió Ken, confiado en su capacidad para enfrentarse a cualquier cosa relacionada con los héroes. Muy bien, los villanos están atacando un parque en la ciudad. Y los únicos héroes ahí son tú y un héroe con reconocimiento, eso significa reunir información, Kirk, que no puede pelear muy bien, y tú estás en tu forma de feedback. El héroe de reconocimiento te dice que hay 18 villanos, con 8 rehenes. Los villanos están en 8 grupos de 2. 7 grupos tienen un rehén y el grupo final tiene el líder del grupo.
Los grupos están dispersos alrededor del parque a unas 10 cuadras de distancia entre sí, y te tomaría unos 10 segundos derrotar a cada villano. Te quedan 10 minutos en tu transformación. ¿Qué haces? A. Entras y tratas de pelear contra todos los villanos y salvar a todos los rehenes. O B. Esperas alrededor de la salida del parque para que los villanos no escapen, para que puedan llegar refuerzos y acabar con los villanos. Preguntó Izuku. Ken pareció pensar en eso por un momento, pero después de unos momentos, hizo una expresión que le decía lo que estaba pensando. ¿Por qué estoy pensando en esto? La respuesta es obvia. Y luego dijo exactamente lo que Izuku pensó que diría. El primero. Solo tengo que patearles el trasero lo más rápido que pueda. Respondió Ken. Te equivocas, dijo Izuku rápidamente. Aquí es donde entran en juego las matemáticas. Primero, tienes que calcular la superficie total que tienes que cubrir. En ese caso, tendrías que recorrer 9 bloques. Luego, también tienes en cuenta el tiempo que te lleva a derrotar a todos los villanos. Luego, tienes en cuenta la velocidad máxima de feedback. Si pones todo eso junto en una ecuación, verás que te llevaría más de 10 minutos hacer todo eso. Lo que significa que volverías a tu forma normal antes de que terminara, y los villanos casi seguro que te matarían. Así que la opción más inteligente sería asegurarte de que los villanos no escapen, mientras llegan los refuerzos. Ken quería discutir, porque quedarse sentado y asegurarse de que los villanos no se movieran sonaba mucho más tonto que atacar y acabar con todos los malos. Pero lo que dijo Izuku también tenía demasiado sentido como para que pudiera refutarlo lógicamente. Esa es una de las muchas situaciones en las que las matemáticas son importantes para un héroe. Y te lo he simplificado drásticamente. Es poco probable que puedas saber tantos detalles, así que tendrías que hacer múltiples cálculos para múltiples escenarios y ajustarlos en consecuencia sobre la marcha. Por ejemplo, si resulta que uno de esos villanos tiene un poderoso don de resistencia y te llevaría un tiempo vencerlo, tienes que estimar cuánto tiempo te llevaría vencerlo, si es que pudieras, cuánto tiempo tienes después y determinar si es más inteligente maniobrar alrededor del villano y salvar al rehén, y luego seguir adelante para salvar a más rehenes, continuó Izuku. Un error de cálculo, o peor aún, no hacer un cálculo, con un don como el tuyo, puede matarte. Ken no dijo ni una palabra más, sino que simplemente hizo pucheros de frustración. Era otro caso en el que no podía negarse a lo que Izuku estaba diciendo, pero no quería admitir que tenía razón. Escucha, lo admito. Las escuelas te enseñan mucha información inútil que nunca necesitarás saber. A Izuku le daba miedo la cantidad de tiempo que las escuelas desperdiciaban enseñándole a la gente cosas que nadie necesitaba saber a menos que eso sucediera para ingresar a un campo muy específico, en lugar de algo útil como cómo lidiar con las finanzas, los primeros auxilios o los derechos humanos y las leyes del país en el que vives. Pero he hecho lo mejor que he podido para eliminar todas las cosas inútiles que no necesitan y al mismo tiempo darles todo lo que sí necesitan aprender y asegurarme de que lo entiendan. Para eso es esta tarea. No puedo ir a todos ustedes individualmente y asegurarme de que entiendan lo que les estoy diciendo, así que así es como me aseguro. Así que necesito que ustedes dos se tomen esto en serio. Ambos niños seguían sintiéndose infelices, pero de un modo diferente. Era evidente que habían captado el mensaje y ahora comprendían mejor las cosas, pero simplemente no les gustaba lo que estaban oyendo. Si ustedes dos continúan ignorando las pocas responsabilidades que les doy, entonces no tendré más opción que quitarles sus privilegios de transmisión y juegos. Izuku vio el miedo iluminarse en sus ojos después de que dijo eso, ya que parecía que finalmente iban a comenzar a organizarse.
Les daré esta tarea para que la hagan como trabajo de recuperación, junto con la tarea de hoy. De repente, Izuku fue interrumpido por otro ataque de tos y dolor en el pecho. Se giró rápidamente y se tapó la boca, mientras se apoyaba en la pizarra. Inmediatamente el estado de ánimo en la habitación cambió, y Kiba y Ken se preocuparon un poco. Cuidador. ¿Estás enferma? Kiba corrió a su lado, pero Izuku extendió la mano para evitar que se acercara demasiado y viera la sangre que salía de su boca y su expresión de dolor. Estoy bien. Las palabras de Izuku fueron interrumpidas por toses y dolor, mientras intentaba recuperar el aliento y no sucumbir a su cuerpo debilitado y caer de rodillas. De alguna manera logró recomponerse y el ataque remitió. Aunque todavía le dolía mucho el pecho, siguió adelante. Está bien. Voy a ir a tomar un jarabe para la tos. Ustedes dos hagan su tarea. Izuku se fue a toda prisa, sin volverse hacia ellos mientras salía corriendo de la habitación. Los dos niños se quedaron allí por un rato. Ken no estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Oye, Kiba. Soy solo yo. Izuku está escondiendo algo. ¿Cómo, algo malo? Ken esperó una respuesta, pero Kiba no le dio ninguna, sino que se quedó allí parado. Kiba. Olí sangre, dijo Kiba. Algo está terriblemente mal. Realizar llamadas. Después de pasar unas horas limpiando la sangre que salía de su boca, calificando todas las tareas, dando clases particulares a los niños que faltaron a clase y pasando algún tiempo entrenando a Eri y Netsu, llegó el momento de mirar la lista de pedidos. La lista de pedidos era una lista que se encontraba en un tablón de anuncios en los pasillos, donde estaban las habitaciones de los niños. Contenía todo lo que los niños querían que Izuku comprara para esa semana. Había muchas solicitudes semanales, la mayoría de las cuales eran bastante estándar. Shiruku pidió más suministros para costura. Ken pidió juegos, Kiba pidió varios artículos relacionados con su pasatiempo de transmisión. Pero claro, a veces pedían cosas que Izuku no podía o no quería comprar. De alguna manera, Netsu había oído hablar de Trigger y lo solicitó, y eso llevó a Izuku a tener que pasar una clase entera hablando sobre por qué no consumir drogas. Kei había solicitado un gallinero para poder tener huevos ilimitados, y luego Izuku tuvo que explicarle por qué esa no era una opción. Y Kyosei de vez en cuando intentaba pedir chocolate, escribiéndolo en la pizarra cada vez que Fu pasaba y no miraba hacia atrás. Pero en realidad la mayor parte de la petición irrazonable vino de dos niños. Uno de ellos, como era de esperar, fue Kiba, quien pidió cosas como un castillo, vino, una máquina de control del clima para poder lanzar rayos cada vez que se presentara y una solicitud para construir un foso de sangre alrededor de la casa. Ella seguía pidiendo ir al castillo hasta el día de hoy. La otra era, sorprendentemente, Fuku, quien, a pesar de su adinerada familia, o tal vez por ello, no parecía saber cómo funcionaba el dinero y creía que se podía comprar cualquier cosa. La mayoría de sus peticiones irracionales no eran de objetos físicos, aunque en un momento dado pidió un cohete para poder aislarse en el espacio, sino de cosas como la felicidad, el coraje y la determinación. Y entonces Izuku tomó el papel del tablero y comenzó a leerlo. Está bien, parece bastante razonable, aparte de la habitual petición del castillo de Kiba. Izuku se dirigió a su oficina y se sentó detrás de su escritorio, mientras buscaba su teléfono. Era hora de encargar los suministros. No solo la lista de cosas que querían los niños, sino también todas las demás cosas que la casa necesitaba. En primer lugar, necesitaba hacer un inventario de su comida, verificar cuánta tenían, cuánta caducaba y qué tenían que tirar, y qué podían darle de comer a Fu antes de verificar lo que debían pedir. Antes tenía que hacer todo este control e inspección manualmente, haciendo un inventario de cada trozo de comida él mismo,
Pero ahora podía hacerlo todo desde su escritorio, gracias a los videntes. Y cuando pedía comida, no solo pedía lo que necesitaban, tenía que pedir muchas cosas. Excedente de alimentos. Por dos razones. Una, si algo sucedía y la comida se robaba, se dañaba o se quemaba, entonces no morirían de hambre. La segunda, siempre tenía que estar preparado en caso de que el Doc enviara más niños. También tuvo que hacer un balance para ver si había suficiente equipo de protección para los niños. La visera de Kei, la ropa ignífuga de Netsu, máscaras de gas y cosas de esa naturaleza. Y una vez hecho esto, finalmente pudo hacer algunas llamadas para realizar pedidos de todo esto. Y una vez hecho esto, pasó al mantenimiento de la casa. En primer lugar, hizo que los videntes inspeccionaran toda la casa, la habitación de Kai, el almacén, el invernadero y el sótano para ver si había daños. Una vez hecho esto, hizo una lista completa de todo. Luego llamó a una de las empresas de construcción con las que hacía negocios, principalmente los Urarakas, y les pidió que lo arreglaran. Hablando de los Uraraka, al ser una pequeña empresa de construcción de un pequeño pueblo que se estaba adaptando a un nuevo entorno y a una nueva escala de construcción en conjunto, a veces carecían de suministros, lo que significaba que Izuku tendría que comprarlos él mismo, lo que significaba más papeleo y llamadas telefónicas. Esto avergonzó terriblemente a los Urarakas, y prometieron que después de algún reformateo de su empresa esto no volvería a suceder. Se sintió horrible por hacerlos hacer todo ese trabajo, pero el lado positivo después de la inyección de energía fue que les dijo que lo estaban haciendo mucho mejor y que estaban en camino de convertirse en una empresa más grande y exitosa. Volviendo al tema del trabajo, después de todo lo que se hizo, era hora de reforestar. Izuku volvió a enviar a los videntes, que eran una bendición, al bosque para que revisaran las áreas donde habían estado los niños y buscaran árboles que hubieran dañado o destruido. Luego, él haría un llamado para que talaran todos los árboles dañados, sacaran los tocones, quitaran todos los árboles caídos y replantaran todo después. Luego de hecho eso, finalmente terminó de ordenar suministros y mantenimiento. Todo esto tenía que hacerse quincenalmente, a menos que uno de los niños hiciera algo que lo obligara a hacerlo antes, lo que sucedía a menudo, así que en realidad parecía que en lugar de suceder cada 2 semanas, lo hacía 2 veces por semana. Pero tenía que hacerlo rápido porque después de esto todavía tenía que hacer todo el papeleo para la sucursal QR. Literalmente, decidiría el destino de la vida entera de algunas personas. Así que todavía tenía mucho por delante. Mientras miraba la última parte de la lista, vio algo que lo hizo detenerse. Una criada. Alguien había solicitado una criada. Y junto a esa petición estaba la frase: ¿necesitas ayuda, papá? Inmediatamente la cabeza de Izuku cayó sobre el escritorio. Se sintió un fracasado. Era muy evidente que los niños estaban preocupados por su salud. Yami se había encargado de dedicar su tiempo a crear nuevos Green para ayudarlo. Los niños no deberían pasar el tiempo preocupándose por la salud de sus padres. Deberían tener libertad para jugar y hacer lo que quieran, aprendiendo sobre las maravillas del mundo que los rodea hasta que crezcan y se conviertan en adultos bien adaptados y vivan una vida feliz. Si no podía dejarles hacer eso, entonces ¿qué estaba haciendo? De repente empezó a toser de nuevo. Maldita sea, cuando dije que quería ser como Olmig no me refería a eso. Pensó Izuku mientras la sangre salía de su boca. Y luego todo salió mal. Ruido sordo. De repente, la poca energía que tenía Izuku pareció abandonar su cuerpo, mientras se desplomaba sobre su escritorio. ¿Qué? Se le hacía muy difícil respirar mientras el dolor azotaba su cuerpo y sentía como si se estuviera ahogando con su propia sangre.
Lo último que pensó antes de desmayarse fue: he fracasado. Y luego todo se volvió negro para él. Sin embargo, resulta que alguien estaba escuchando sus pensamientos en ese momento. Fuera de la oficina, hace unos momentos. Yonda subió las escaleras hasta la oficina de su padre, decidida a hacerle dormir un poco. Fallé. Ella apenas me escuchó. Ella frunció el ceño antes de avanzar más rápido hacia su oficina, deteniéndose justo afuera de la puerta. Padre, voy a entrar. No hay respuesta. Padre. Yonda estaba confundido. No era como si no pudiera oírla. Ella estaba dentro del alcance para que su don surtiera efecto, y literalmente estaba hablando en su cabeza. Padre, ¿ya estás durmiendo? No hay respuesta. Yonda empezó a preocuparse. Algo no iba bien. No escuchaba nada. Lo que significaba una de tres cosas. Una, o Izuku estaba durmiendo sin soñar, no estaba allí, o estaba muerto. Y no era propio de su padre dormir tan temprano, bueno, temprano para él, por lo menos, y normalmente estaba aquí a esa hora. Quizás simplemente estaba siendo paranoica, pero quería asegurarse de que así fuera. Entonces ella abrió la puerta. Y se encontró con la imagen de Izuku, flácido sobre un escritorio que goteaba sangre. Todos en la casa se despertaron con un grito psíquico que resonó en sus cabezas. Y entonces tenemos el colapso. No te preocupes, no está muerto. He aquí el síntoma final de la vaga enfermedad del anime. Un desmayo dramático. Veremos cómo reaccionan los niños y todos los que se preocupan por Izuku en los próximos capítulos. De todos modos, por favor, revísalo y ten un buen día. Jesús David para Babira Ibarra. Capítulo 53. Pánico Fu estaba caminando por la sala de estar de los niños hacia su habitación después de comer en la cocina cuando escuchó el grito. Ah. Fue lo más fuerte que jamás había escuchado a Yonda, y de inmediato lo puso en modo alerta. Yonda. Yonda, ¿qué pasa? Pensó. Pero no hubo respuesta. Rápidamente escuchó que las puertas a su alrededor se abrían y Sansan, Yami, Kiba, Netsu y Shiruku salieron en pijama. Excepto, obviamente, Sansan. ¿Qué fue eso? Preguntó Kiba en pánico. Eso sonó como si Yonda estuviera gritando, dijo Shiruku. Pero no la veo por ningún lado. Netsu miró a su alrededor. Ella tampoco responde a mis pensamientos, les dijo Fu, cada vez más preocupado. Ahí estás. Fu se dio la vuelta y vio a Nara corriendo hacia ellos con Eri, Otoko, Kyoku y Kei con ella. Todos todavía en pijama, al igual que los demás. Excepto Otoko, que se había puesto rápidamente su capa. ¿Qué pasó? ¿Yonda está bien? Preguntó Eri, claramente temerosa por su hermana. No lo sabemos. No la he visto y no responde, explicó Fu una vez más, mirando al grupo de Nara, notó que faltaba alguien. ¿Dónde está Ken? Probablemente todavía esté durmiendo, Nara sacudió la cabeza con desaprobación. Cuando se va a dormir, casi nada lo despierta. Pero ya basta de hablar de él, tenemos que encontrar a Yonda. En ese momento, Mu salió de su dimensión frente a todos, asustándolos muchísimo ya que parecía que apareció de la nada. ¡Ayuda! Papá, Yonda, la oficina. ¡Ayuda! Les gritó Mu, luciendo desaliñado y con hiperventilación. Aparentemente, eso fue todo lo que Mu pudo soportar, ya que casi de inmediato regresó a su dimensión. ¿Quién era ese? Preguntó Nara. Casi todos los demás también parecían inseguros, ya que solo Fuku había visto personalmente a Mu. Creo que era Mu, se parece a cómo lo describió papá, respondió Fu, parece que algo salió mal con papá y Yonda en su oficina, deberíamos apurarnos, debe haber sido grave que Mu se mostrara así. Kiba se remonta al día anterior.
Con el olor a sangre que provenía de su padre, el miedo se apoderó de ella de inmediato, mientras ataba cabos. Y así, sin decir palabra, lo cual no era habitual en ella, corrió hacia la oficina de Izuku. Naturalmente, nadie más pudo alcanzarla, y se dirigió a la oficina de Izuku. Ella pateó la puerta y la sacó de sus bisagras y se encontró con una visión horrorosa. Allí, en la oficina de su padre, estaban Izuku y Yonda. Ambos se habían desmayado y estaban inconscientes. Yonda estaba mayormente bien, parecía como si se hubiera desmayado por el shock. El verdadero horror estaba con Izuku, que estaba inerte sobre su escritorio que goteaba sangre. Por un momento, Kiba se quedó paralizada por el shock. El horror se apoderó de su corazón. Nunca la visión de la sangre le había parecido tan desagradable. La parálisis no duró mucho, ya que ella se lanzó hacia adelante, agarró el escritorio y lo arrojó a un lado, dejando que Izuku cayera encima de ella. ¡Papá! Kiba rápidamente dejó a Izuku en el suelo. Ella vio que la sangre provenía de su boca y no de una puñalada ni nada, pero eso no fue un gran consuelo ya que todavía sangraba y no respondía. Kiba comenzó a hiperventilar mientras bajaba la oreja hacia su pecho y, para su alivio, su corazón todavía latía. Pero después de eso, no supo qué hacer. Intentó sacudir a Izuku, pero él no respondía en absoluto. Y cuanto más duraba esto, más entraba en pánico. Papá. Kiba comenzó a llorar, muerta de miedo por su padre adoptivo. Mientras tanto, todos los demás, Fu, Nara, Eri, Otoko, Shiruku, Netsu, Sansan, Kyoku, Kei y Yami, lo alcanzaron. Y vio a Kiba llorando sobre el cuerpo inerte de Izuku con sangre en su cara. Las reacciones variaron. Yami, Kei, Netsu y Shiruku corrieron hacia su cuerpo, todos gritando de preocupación. Eri y Kyoku simplemente se quedaron allí, demasiado asustados y en pánico como para moverse. Sansan, simplemente se derritió. Estaba tan sorprendida por esto que no pudo mantener su forma y, por lo tanto, se convirtió en un montón de sustancia viscosa en el suelo. Nara, Fu y Otoko se quedaron en estado de shock, aunque no por mucho tiempo. Como era de esperar, Fu fue el primero en tomar el mando. Que alguien traiga el teléfono de papá y llame a una ambulancia. Gritó Fu a los demás. Miró el escritorio que Kiba había tirado a un lado y vio que el teléfono había sido arrojado a un lado cerca. Utiliza uno de los tentáculos de Kyosei para levantar el teléfono. Por suerte, no estaba roto. Después de teclear la contraseña, que solo él y unos pocos más conocían en caso de emergencia, pidió ayuda, mientras veía a sus hermanos entrar en pánico y llorar. Si uno pudiera verlo, la única palabra que podría usarse para describirlo sería desastre. Algún tiempo después, Fuku tenía la sensación de que algo iba mal. En primer lugar, normalmente era la hora en la que alguien le traía el desayuno, ya fuera Izuku, Kei o Eri. Pero hoy llegaron tarde. Muy tarde. Hice algo malo. Oh no, ¿qué hice? ¿Van a dejarme morir de hambre? Oh, Dios. Fuku estaba empezando a entrar en pánico, y fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Somos Eri y yo, ¿puedes dejarnos entrar? Era Kei, y algo no iba bien. Le faltaba su habitual entusiasmo. Y a Kei nunca le faltaba entusiasmo. La preocupación brotó dentro de ella, junto con sus miedos. ¿Por qué está tan triste Kei? ¿Es algo que me involucra a mí? ¿Izuku se está deshaciendo de mí? ¿Por qué podrían estar tan tristes? Miles de pensamientos temerosos volaron por su cabeza, pero todos ellos solo duraron un segundo, antes de que un solo pensamiento los silenciara. Estúpido Fuku. Tus amigos están sufriendo. ¿Qué más podría importar? Y así, con más confianza de la que jamás había sentido en la mayor parte de su vida, se acercó y abrió la puerta.
Cuando la puerta se abrió, se encontró con una imagen que le rompió el corazón. Kei estaba intentando mantener la compostura y, si Fuku hubiera sido idiota, habría creído que estaba bien, dado que su visor cubría sus ojos llorosos, y Kei lucía una sonrisa forzada. Pero la sonrisa era obviamente forzada, las serpientes en su cabeza estaban encorvadas y tristes. Eri apenas intentaba ocultar su angustia. Sus ojos, normalmente de color rojo rubí, estaban inyectados en sangre y aún podía ver las lágrimas en su rostro. Su cabello era un completo desastre, ya que todavía llevaba puesto el pijama. Se escondió detrás de Kei como si intentara que Fuku no la viera de esa manera. Nunca en su vida había visto a sus amigos más cercanos lucir tan derrotados, y lo único que pudo preguntar fue: ¿qué pasó? Papá se enfermó, y estaba sangrando, y él... Kei intentó explicarlo, pero era evidente que se estaba desmoronando y Eri no estaba mucho mejor, ya que empezó a llorar detrás de ella. Él está en el hospital Fuku no la dejó continuar y en lugar de eso simplemente trajo a los dos adentro y los envolvió en un abrazo. Los otros dos inmediatamente la abrazaron y comenzaron a sollozar. A Fuku le gustaba Izuku. Diablos. Incluso lo admiraba. Así que escuchar que había sucedido algo así fue horrible. Pero ella sabía que para Kei y Eri, él era su padre, y no podía imaginar cómo debían sentirse. Entonces dejó de lado sus propios sentimientos, podría preocuparse y llorar por Izuku más tarde. Sus preciados amigos la necesitaban. Y entonces se aferró a una fuerza que nunca supo que tenía y continuó. Mientras tanto, en la habitación de Kai. Kai se despertó con un gran bostezo. Era un día hermoso. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el niño Keiju estaba seguro de que hoy sería otro día maravilloso. Y luego el mundo envió a Fu allí para decirle lo contrario. Fu lucía como siempre, por lo que Kai no sospechó que algo andaba mal. Pero en su interior, bueno, llamarlo un desastre sería inexacto. Debido a que su don contenía sus emociones, no estaba abrumado por la tristeza y el miedo, pero la tristeza y el miedo estaban presentes. Así como un profundo sentimiento de frustración. Fu. Buenos días. Kai saludó con entusiasmo a su hermano mayor. ¿Kiba va a hacer otra transmisión? Kai era un niño muy bueno. Un niño muy bueno, alegre y simpático. Y a Fu le mataba tener que decir lo que iba a decir. Pero ya murió una vez, ¿qué sería de la otra? No. No creo que Kiba vaya a transmitir por un tiempo, suspiró Fu. Kai lo miró confundido, tiene 3 cabezas, así que no parece. Kiba no transmite. Eso no es propio de ella en absoluto. Espera. No está enferma, ¿verdad? Fu negó con la cabeza. No, ella no está enferma, pero, papá sí. Los 3 pares de ojos del niño gigante se abrieron con preocupación y miedo. ¿Qué? Papá está enfermo. Él estaba sangrando y no se despertaba, así que, tuvimos que llevarlo al hospital, le explicó Zu, mirando hacia otro lado para no tener que ver la expresión de Kai. ¿Qué? ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Kai y cayeron al suelo como enormes gotas de lluvia del tamaño de un niño pequeño. Uno de ellos cayó sobre Fu, empapándolo instantáneamente. Mientras Kai sollozaba, Fu decidió consolarlo. Así que, después de escalar un poco usando los tentáculos de Kyosei, Fu se dirigió a la cabeza de Kai y abrazó suavemente la parte superior de su cráneo. Mientras tanto, en la habitación de Ken. Ken estaba profundamente dormido en su cama, dormitando sin ninguna preocupación en el mundo. Y luego lo empujaron de la cama al suelo. ¡Ay! Ken se despertó de golpe por el dolor que le produjo el golpe con la cabeza contra el suelo y se irritó de inmediato con quien quiera que hubiera hecho eso.
Y él ya sabía quién era. «Despierta», le gritó Nara mirándolo ansiosamente. ¿Qué diablos fue eso? Ken se puso de pie y fulminó con la mirada a su hermana. Izuku se enfermó y tuvo que ir al hospital. Necesito que te levantes para que podamos decidir qué hacer ahora, explicó Nara rápidamente, tratando de transmitir la urgencia de la situación lo más que pudo en el menor tiempo posible. Espera, ¿qué? Si Ken no estaba completamente despierto antes, ahora lo estaba. Izuku está enfermo, ¿qué le pasó? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que escuchamos a Yonda gritar y la encontramos desmayada por el shock e Izuku desmayado sangrando sobre su escritorio. No se despertaba, así que tuvimos que llamar al hospital para que se lo llevaran, explicó Nara, una vez más tan rápido como pudo. Creo que trabajó demasiado. Quiero decir, es el único empleado aquí. Oh, hombre, murmuró Ken, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ken y Nara no conocían a Izuku desde hacía mucho tiempo, pero habían llegado a apreciarlo como una figura protectora que los vigilaba. Por lo tanto, su estado en ese momento era una verdadera decepción, por decirlo menos. La mayoría de los demás niños están en pánico, es un caos ahí fuera. Yo y los otros niños que no estamos enloqueciendo nos estamos reuniendo en la cafetería para decidir qué hacer. Eso te incluye a ti. Nara le arrojó algo de ropa. Así que vístete. Por una vez, Ken hizo rápidamente lo que ella le dijo que hiciera, sin quejarse, antes de seguirla hasta la cafetería. Unos momentos después, en la cafetería, Ken, Nara, Fu y Otoko estaban todos reunidos, sentados en una de las mesas del almuerzo. Había un orbe de vidente al lado de Nara, solo para que pudiera vigilar la casa. ¿Por qué estás mojado?, le preguntó Ken a Fu, cuyo cuerpo entero todavía estaba empapado. Tuve que contarle a Kai lo que le había pasado a papá y él empezó a llorar, explicó Fu. Como puedes ver, sus lágrimas son tan grandes como te imaginarías. Concentrémonos aquí, muchachos, Nara atrajo la atención de todos hacia ella. Primero, ¿dónde está todo el mundo y qué está haciendo? La última vez que lo revisé, Eri y Kei estaban con Fukunoko, llorando. Kai está en su habitación, también llorando. Kiba, Kyoko y Yami se han encerrado en sus habitaciones y probablemente estén llorando. Netsu y Sansan han salido a desahogarse y probablemente también estén llorando. Shiruko está en su habitación tratando de mantener la calma mientras come por estrés y llora. Yonda todavía está desmayada, pero probablemente se despierte y llore, y no tengo idea de dónde está Mu, pero probablemente esté en su habitación o en su dimensión, llorando, explicó Fu. Todos, menos nosotros, están enloqueciendo y llorando, resumió Ken. Genial. De repente, el estómago de Ken gruñó, lo que desencadenó una reacción en cadena de personas con gruñidos estomacales. Bien, lo segundo que tenemos que averiguar es quién va a cocinar, les preguntó Nara a todos. Porque Ken y yo no sabemos cocinar. Oye Fu, ¿no es lo tuyo comer toneladas de comida? ¿No sabes cocinar?, le preguntó Ken al chico zombie con esperanza mientras se agarraba el estómago. Fu negó con la cabeza. No puedo enfermarme y no siento ningún sabor, así que como toda mi comida cruda. ¡Qué asco! Nara se encogió antes de que todos se volvieran hacia Otoko. Otoko meneó la cabeza, lo que significaba que, en efecto, no sabía cocinar. Todos se sintieron un poco aliviados al darse cuenta de que tal vez tenían un problema entre manos. Creo que Yonda y Yami saben cocinar, pero, están fuera de servicio, suspiró Fu. Y el único que sabe cocinar es, yo, dijo una voz desconocida desde la entrada. Todos miraron hacia la puerta y vieron a Fuku entrando, con su sudadera sobre la cara. Fuku. Fu estaba realmente sorprendido.
Pensó que Fuku definitivamente se habría quedado en su habitación con Erikei durante mucho tiempo, tal vez incluso días. ¿No es esa la chica súper tímida que se esconde en su habitación todo el día, todos los días? Preguntó Ken sin rodeos. Sí, es ella, confirmó Fu. ¿Qué pasó con Kei y Eri? Están con Kyoko. Yo quería ayudar, admitió Fuku. Necesitas a alguien que sepa cocinar, ¿no? Pues yo sé cómo hacerlo. Ese si a todos les parece bien. Oye, no me quejo por no pasar hambre. Haz lo que quieras, le dijo Ken. Sí, gracias por venir. Realmente apreciamos la ayuda, Nara le sonrió, tratando de tranquilizarla. Fuku se sonrojó levemente debajo de su sudadera. Voy a ir a la cocina ahora. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, Fu habló. Espera. Deja que Otoko te acompañe, lo necesitarás para ayudarte a sacar cosas de los estantes altos y levantar objetos pesados. ¿Es realmente necesario? En verdad, Fuku ya estaba enloqueciendo. Quería desesperadamente volver corriendo a su habitación, pero estaba decidida a quedarse y ayudar, aunque solo fuera por el bien de Erikei, y también por el suyo propio, porque si nadie cocinaba, todos morirían de hambre de todos modos. Pero no mentiría y diría que la imponente figura de Otoko y su horrible físico no la hicieron pensarlo dos veces. Bueno, o él o tú tendrás que lidiar con los Grimm. Fu ya sabía cuál sería su respuesta. No importa, trabajaré con él. Fuku apenas había visto a los Grimm, pero por su limitada experiencia con ellos, sabía que no eran algo con lo que se sentiría cómoda trabajando, por decirlo menos. Está bien, por cierto, me ocuparé de mi comida y de la de Kai. De todos modos, eso no implica cocinar nada, le dijo Zu. Sé cierto. Oh, respondió Fuku, intentando con mucho cuidado no hacer nada que pudiera ofender a nadie. ¿Puedo empezar a cocinar ahora? Sí, adelante, le dijo Zu. Inmediatamente Fuku corrió hacia la cocina, tan rápido que fue un milagro que no tropezara en el camino. Otoko se levantó de la mesa y la siguió, a un ritmo significativamente más lento. Muy bien, ahora que ya nos sacamos eso de encima, dijo Nara, levantándose y permitiéndoles continuar la discusión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Izuku dejó alguna instrucción en caso de que algo así sucediera? Ken puso los ojos en blanco. ¿De verdad crees que planeaba? En realidad lo hizo. Fu sacó una nota de su bolsillo. Ken se cruzó de brazos mientras Nara le daba una cara de satisfacción, pero solo por un segundo, antes de volver al asunto. Está bien, la nota es más bien una disculpa y una humillación, pero las instrucciones reales dicen que deberíamos llamar a la abuela y pedirle que venga aquí para cuidarnos. Y si eso lleva demasiado tiempo, deberíamos pedir ayuda a los Wild Pussycats, explicó Zu. Espera, ¿no es ese un grupo de héroes? Preguntó Nara, confundida sobre cómo se verían involucrados. Izuku mimaba a Kota, un niño que estaba bajo su cuidado. Así que, en cierto modo, le deben una, explicó Zu. Son raros, pero son bastante buenos en su trabajo y saben cómo hacer todas las cosas de adultos. Así que deberíamos concentrarnos en aguantar hasta que lleguen. Está bien. Hasta entonces, los tres debemos encargarnos de todas las tareas de la casa, junto con los Grimm, ordenó Nara. Bien, asintió Zu. De acuerdo, gruñó Ken, aceptando con vacilación. No era un gran fanático de trabajar más, pero también sabía que en realidad no tenía muchas opciones dada la situación. Nara suspiró. Espero que lo que haga Fukunoko sea nutritivo porque tengo la sensación de que voy a necesitar energía. Bien, tengan cuidado, las cosas van a avanzar con cierta lentitud, porque necesito asimilar todo el alcance de esto.
Este capítulo fue solo la primera parte de la primera fase de reacción. Básicamente, se trata de que la gente reciba noticias sobre Izuku y lo que le sucedió, y sus reacciones inmediatas. El próximo capítulo continuará con esto, con Inko, Ochako, Olmig, algunos de la clase 1 y algunas otras personas cercanas a Izuku enterándose de lo que acaba de suceder. Después de eso, pasaremos a la siguiente fase, que es la fase de reacción más profunda, donde obtenemos noticias sobre la condición de Izuku y lo que todos piensan y sienten al respecto, de una manera más profunda. Lo más probable es que eso ocupe 2 o 3 capítulos más. A continuación, llegaremos a la fase de reconstrucción, en la que la clase 1A entra a cuidar de los niños mientras Izuku no está sano y sigue sin tener empleados. Esto continuará durante un tiempo. También será aquí donde reconstruiremos el estado mental de los niños y los haremos felices de nuevo mientras lidiamos con los problemas físicos y mentales de Izuku. Luego llegaremos al final de este arco donde Izuku contrata nuevas personas para ayudar en la casa y la clase 1A se va. Solo quería darles a todos una idea clara de cómo iba a ir esto, para que de esa manera entiendan mejor el ritmo que voy a seguir. Hablando de ritmo, sí, me tomó un poco de tiempo llegar al colapso. Tengo un problema en el que, sin querer, terminé alargando las cosas mucho más de lo que quería y planeo que las historias me lleven mucho más tiempo de lo que pensaba. De todos modos, nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, revísalo y ten un buen día.